La carta de 1 de Pedro es una obra única en cómo animar y a la vez exhortar a hermanos que sufren. Eso no es fácil, pero tanto el contenido como la manera como escribe muestra el corazón de un pastor que se preocupa mucho por el bienestar espiritual de sus hermanos sufrientes. Y gustaría resumir brevemente lo que hemos visto hasta ahora para que estemos al tanto en seguir con el texto de hoy. Vimos al principio cómo Pedro les mostró la esperanza viva que tienen en Cristo, que tienen por medio del Evangelio, y la herencia incorruptible y perfecta, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, dice en el versículo 4, les da la perspectiva correcta. Antes, en los primeros 3 versículos, les recordó de su identidad, y a partir del versículo 12 les llama a crecer en santificación. Sed santos porque yo soy santo. Está citando ahí varios versículos del Antiguo Testamento para llamarles a la santificación, algo de que nos olvidamos a menudo cuando estamos sufriendo. Estamos tentados en caer en autocompasión y de mimarnos a nosotros mismos y no ver las responsabilidades que tenemos, ¿no? Y a menudo usamos los desafíos, el sufrimiento como excusa para no seguir con nuestras responsabilidades, incluso en la santificación, de dejar de esforzarse en crecer en Cristo. Pero Pedro les deja claro que no hay circunstancia, no hay desafío que puede deshacer el llamado a la santificación. Y les muestra de una manera cariñosa, pero a la vez clara, que cada uno de ellos incluso va a sus situaciones específicas, habla sobre cómo el cristiano debería conducirse en relación al gobierno, pero después habla a los esclavos, habla a los cónyuges, tanto a las mujeres como a los esposos, y les recuerda cómo deberían vivir ellos como cristianos en medio de sus desafíos, en medio de sus circunstancias desafiantes. Y ahora vimos en el último sermón de 1 Pedro cómo les muestra, y eso también es algo que menciona a menudo, de llamarles a hacer el bien, no simplemente sobrevivir en medio del desafío, sino incluso actuar, ser activo en hacer el bien y proclamar el Evangelio. Es decir, tanto proclamar el Evangelio de manera en conversaciones, pero subrayar el mensaje del Evangelio con sus obras, con su testimonio, hasta deberían estar dispuestos en ocuparse de hacer buenas obras, hacer el bien, incluso si eso conlleva padecimientos, incluso si trae sufrimiento el hacer el bien. Y eso es lo que vimos la última vez. Y hoy vamos a ver los versículos 18 a 22, pero me gustaría leerlo desde el versículo 17, porque ahí pone el punto principal, digamos, y a partir del versículo 18 da la razón por lo que está escrito en el versículo 17. Entonces vamos a leer 1 Pedro 3, 17 a 22, donde vamos a ver a Cristo, el modelo supremo de quien sufre por hacer el bien. Vamos a leer 1 Pedro 3, los versículos 17 a 22. Dice así la palabra: pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Porque también Cristo
murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueran salvadas por medio del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. En el texto que acabamos de leer, vemos 3 verdades sobre Cristo que nos animan a perseverar, a hacer el bien a pesar del sufrimiento. El primer punto es que Cristo es nuestro sustituto. Y eso vamos a ver en el versículo 18, donde pone: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En ese pasaje y en ese versículo, Pedro sigue hablando sobre el sufrir de manera injusta, es decir, sin haber cometido algo malo en concreto que merece tal trato severo. Lo hace de mejor manera posible, animando a los receptores sufrientes por medio de mostrarles a Cristo. Cristo, que no solo sufrió por los pecadores, sino hasta murió a causa de y por todos nosotros que vivíamos en el pecado. Es decir, Él, el justo, mayúscula, que no cometió pecado ni una sola vez, pagó el precio del pecado de todos nosotros, los injustos, que sí merecemos la muerte. Pedro explica que ese sacrificio sublime para los pecados lo realizó una sola vez, subrayando así el sacrificio perfecto, que no hace falta ser repetido, en contraste a los sacrificios imperfectos de los animales en el Antiguo Testamento, como también lo afirma Hebreos 10, 11 a 14. En Hebreos 10, 11 a 14 dice: y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Como Pedro nos da en Cristo el ejemplo y la razón sublime para estar dispuestos a sufrir por Él, nos lo presenta como el justo, subrayando con la afirmación el justo por los injustos, que no sufrió por haber hecho algo malo, sino por haber hecho lo bueno. Cristo es el justo, el que cumplió de manera perfecta la voluntad del Padre durante su estancia aquí en la tierra, sin haber pecado ni una sola vez. Él cumplió la ley a la letra, que ningún ser humano ha podido cumplir. En 2 Corintios 5, 21, leemos: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado. Con enfatizar que Cristo, el justo, murió por los injustos, Pedro subraya el hecho de que no hay sufrimiento injusto mayor. Es decir, ningún ser humano le va a ser posible de sufrir de manera tan injusta como lo hizo Cristo. ¿Por qué? Porque ninguno fue perfectamente justo, pero Cristo sí.
Todos pecamos y no siempre sufrimos las consecuencias de nuestros pecados, ¿no? Imagínate que un día te para la policía y te da una multa, acusándote de haber usado el móvil mientras estabas conduciendo. En verdad no fue así. Simplemente has cambiado la emisora de radio, no estabas con tu móvil, pero te acusan de haber usado el móvil y recibes la multa. ¿Cómo te sentirías? Sería injusto, ¿no? Sería injusto recibir la multa. Sí, dicha multa sería injusta, aunque en muchas ocasiones sí usaste el móvil en el volante, pero no te paró la policía. Pero en ese mismo momento, no, entonces la multa es injusta. Imagínate ahora que haya una persona que conducía por décadas, todos los días, y en todo ese tiempo no ha cometido ningún delito en el tráfico. Es decir, que cumplió de manera perfecta todas las normas de tráfico. Siempre respetaba el límite de velocidad, siempre practicaba la mirada hacia atrás al girar y no se limitaba a mirar brevemente por el retrovisor. Siempre parpadeaba, jamás usó su móvil al volante, nunca ha cruzado un semáforo en rojo ni tampoco ha hecho caso omiso del derecho de paso y paraba el coche en cada señal de stop, incluso a las 3 de la noche. Imagínate que un día viene la policía y le dice, mira, dado que en tu barrio tus vecinos han cometido tantos delitos de tráfico, te quitamos ahora tu permiso de conducir. Algo inimaginable y además irrealista, ¿no? Pero es justo lo que Pedro enfatiza aquí. Nuestro sufrimiento, aunque en ocasiones de manera injusta, jamás llega al nivel como lo sufrió el justo, con mayúscula, dado que no sufrió por haber hecho nada malo, sino más bien por el mal de los demás. Él sufrió por el mal, pero no fue el mal que cometió él, sino los demás. Por los que vivían en su pecado, por los depravados. Ningún creyente puede sufrir de manera tan injusta como Cristo, que sufrió hasta la muerte. Pero eso no significa que no hay sufrimiento injusto. Y Pedro lo reconoce y no lo quiere disminuir, el sufrimiento que sufren sus hermanos, sino simplemente mostrarles a Cristo donde encuentran la razón y el ejemplo perfecto para que sean animados en medio de su sufrimiento. Pedro lo escribe para animarles y mostrarles que su Señor experimentó lo mismo, pero de una manera mucho más grave y cruel. Podemos ver en Pedro aquí su corazón de un pastor. A él le importan sus hermanos y les quiere ayudar de manera práctica. Como lo hace a menudo en su carta, dirige la mirada de sus hermanos sufrientes en Cristo, enfatizando cómo sufrió Él por ellos, para que estén animados y dispuestos a sufrir por Él de manera injusta. Como lo describe John MacArthur en su comentario sobre ese pasaje, aquí Pedro dirige sus declaraciones a lo práctico, refiriéndose al sufrimiento sustitutorio de Jesús como una ilustración de cómo la más extrema aflicción e injusticia dio como resultado el triunfo singularmente supremo de la salvación. Esto debería ser eminentemente alentador para los creyentes que sufren de manera injusta. Pero la muerte de Jesús tenía un fin. ¿Con qué fin murió el justo por los injustos? Para llevarnos a Dios, afirma el texto. Para llevarnos a Dios. Con su muerte redentora en la cruz, Cristo abrió el camino hacia el Padre. En los tribunales antiguos, ciertos funcionarios controlaban el acceso al rey, verificaban el derecho de alguien de verlo y luego hacían pasar a esa persona a donde estaba el monarca. Y Cristo ahora realiza esa función para los creyentes. Él es nuestro mediador. Él abrió el paso hacia Dios.
Leemos otra vez 2 Corintios 5, 21, el versículo que leímos antes, pero esta vez nos enfocamos en la segunda parte, donde dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Cristo es el camino hacia el Padre, y para hacerlo tuvo que sufrir una muerte cruel, sufriendo por los injustos, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él, todos los que se arrepienten y creen en él. Como sabía que así fue decretado por Dios, y además la única manera para llevarnos a Dios, se sacrificó a sí mismo, muriendo en la cruz a manos de impíos. Aquí Pedro lo desarrolla a la hora de decir que fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Pues podemos entender que lo que significa muerto en la carne no significa nada más ni nada menos que su muerte fue real. No fue una muerte fingida. Cristo murió de verdad. En su naturaleza humana sufrió la muerte en la carne con todas las implicaciones que conlleva. Pero vivificado en el Espíritu. Esa descripción, sin embargo, puede ser un poco confusa igual. Pedro usa aquí la conjunción pero como oposición o contraste. Está contrastando dos cosas aquí, ¿no? La muerte en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Sí, Cristo murió, pero igual como murió, también resucitó. Para decirlo de otra manera, sí, Cristo murió, pero no se quedó muerte, sino fue resucitado por medio del Espíritu Santo. Jesús no se resucitó a sí mismo, sino fue resucitado. Como también lo enfatiza Romanos 8, 11, donde leemos Romanos 8, 11. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vosotros, a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Dios resucitó a Cristo por medio del Espíritu Santo de entre los muertos. Entonces sí, Cristo sufrió y murió por haber hecho lo bueno, pero su sufrimiento y su muerte no fueron el fin, sino más bien el medio de la salvación, como lo vamos a ver en los siguientes versículos. Cristo fue resucitado, fue vivificado por medio del Espíritu, y eso es un ánimo para los hermanos sufrientes, porque ellos son de Cristo y su sufrimiento tampoco es el fin, sino el medio en su santificación. El fin también lo van a compartir con Cristo, la glorificación. Así que Cristo forma o es el ejemplo perfecto para ellos en medio del sufrimiento. Cristo venció la muerte y el pecado y se convierte en nuestro sustituto perfecto. El justo sufrió y murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. El que fue llevado a muerte por medio de hombres impíos, pero que fue resucitado por medio del Espíritu. Jamás deberíamos olvidarlo, ni mucho menos cuando estamos sufriendo por Él, haciendo lo bueno, lo que le agrada a Él. Hoy vemos 3 verdades sobre Cristo que nos animan a perseverar, a hacer el bien a pesar del sufrimiento, llegando a los versículos 19 a 21, donde vemos que Cristo es nuestro Salvador. Dice así los versículos 19 a 21, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé,
durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados por medio del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo. Váyate la marinera, ¿no? Acabamos de leer el pasaje que según Martín Lutero es el pasaje más oscuro de todos del Nuevo Testamento. Aún ahora no estoy seguro de a qué se refería el apóstol aquí. Pues yo tampoco. Bueno, como ya tengo vuestra atención, os voy a decir lo más importante de esos versículos, que por cierto sí está bien claro. El punto principal de esa ilustración no está oscuro, sino está muy claro. Pedro usa aquí una ilustración que acabamos de leer para aclarar a los receptores que como Noé y su familia fueron salvados del diluvio, del juicio de Dios, así todos los que son de Cristo son salvos por medio de Él. De la misma manera como Dios les dio el arca a Noé y su familia para que no perezcan, nos da a nosotros a Cristo para que no padezcamos. Se puede decir que lo que Pedro quiere ilustrar aquí es que Cristo es nuestro arca. Los que están en Cristo son salvos del diluvio, no, del juicio de Dios, pero de la misma manera como lo fueron salvados Noé y su familia cuando ellos estaban en el arca, cuando el juicio de Dios por medio del diluvio ha dado muerte a todos los que no fueron los suyos. Y eso es la idea de la ilustración que tampoco causa muchos debates. Ahora bien, dentro de la ilustración sí hay elementos que no son de todo claro y que tampoco lo puedo aclarar yo. Lo siento. Por diferentes razones de las cuales podemos hablar después, incluso entre los hermanos más afines hay diferentes posturas. El problema aquí no es que el texto no sea claro, lo es. El problema es que nosotros somos muy limitados y tenemos que reconocer que hay momentos en los que llegamos a ciertos límites. Pero lo bueno es que dichas posturas no cambian el significado de la ilustración en sí y no cambian la interpretación del pasaje. Son matices que tienen cierta relevancia y que queremos tomar en serio, porque el texto sigue siendo la palabra de Dios y no que queremos quitar ningún versículo de la palabra, aunque nos cause a veces problemas, simplemente porque es palabra de Dios y tiene la misma autoridad que el versículo 18, que es muy bonito, muy claro, que nos da mucho ánimo y forma igual parte de la palabra de Dios. Así que aunque da lugar a muchos debates interesantes, no vamos a acampar en los puntos de la ilustración que nos resultan confusas y ver todas las posibles interpretaciones, sino intentar de ser lo más justo posible con el texto. Antes de entrar en interpretarlo, tenemos que reconocer que aquí Pedro no quiso introducir ninguna verdad nueva, sino sigue con la misma idea de animar a sus hermanos que sufrieron de manera injusta, enfocándoles al ejemplo sublime por el cual sufren, Cristo. No es que tiene un flujo, está desarrollando un argumento y de repente en un versículo hace un excurso, habla sobre algo completamente distinto que no tiene nada que ver con el contexto y después vuelve. Eso no tiene mucho sentido. Y simplemente por ello ya se puede descartar algunas interpretaciones. Pero nos acercamos a ello. El versículo 19 sirve como un paréntesis que apoya la verdad principal, por lo cual no podemos convertirlo en el enfoque del sermón, simplemente porque nos da curiosidad y así olvidarnos del flujo del argumento de Pedro. Y de hecho, cuando lees los comentarios,
Sobre el versículo 18, por ejemplo, se escriben, por ejemplo, 1 o 2 páginas y luego el 19, muchísimas páginas. Y en un comentario está bien, porque hay que desarrollarlo. Pero Pedro no lo hizo así y nosotros estamos aquí para predicar el texto y queremos hacerlo de manera más fiel a la intención del autor. Y si él le da muchos versículos a un tema, nosotros campamos ahí y hablamos mucho de esos versículos. Pero si usa una ilustración para subrayar un punto principal, no somos justos con el texto si cambiamos el orden, ¿no? Y nos enfocamos en lo curioso y nos olvidamos de qué se trata de verdad. Espero que me explico. El versículo empieza con en el cual también fue, refiriéndose al Espíritu que resucitó a Cristo, es decir, el Espíritu Santo sirvió de agente de Jesús, porque dice que Cristo fue, pero en el Espíritu, en el cual fue, ¿no? Es decir, el Espíritu Santo sirve como agente, de la misma manera que Jesús fue el agente del Padre, como lo implica Juan 7:16, donde dice, Jesús entonces les respondió y dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. ¿Quién fue que predicó? Jesús. ¿Pero qué mensaje? De Dios. Así Dios predicó por medio de Cristo, ¿no? Y por ello, los que se oponían al mensaje que predicó Cristo, se oponían a Dios, no simplemente a Jesús, ¿no? Que es Dios. Jesús fue el agente del Padre, Él cumplió su voluntad y así también aquí el Espíritu Santo es el agente de Jesús. ¿A dónde fue y qué hizo? Dice aquí que predicó a los espíritus encarcelados. Esa descripción nos da aún más preguntas. ¿Quiénes son los espíritus encarcelados y por qué les predicó Cristo por medio del Espíritu? Pues sabemos del texto que fueron espíritus, un término que se refiere en la mayoría de los casos a ángeles, pero en muchos versículos también a seres humanos. Entonces podría ser ambos. Encarcelados, que describe la circunstancia en la cual se encontraban esos espíritus. No sabemos si fue una prisión real, digamos, o más bien encarcelados en el sentido que no estaban libres. Tercero, quienes en otro tiempo fueron desobedientes. No se trata entonces de ángeles o personas fieles, sino rebeldes, desobedientes. Y cuarto, su desobediencia tuvo lugar cuando es decir, durante todo el tiempo que el paciente Dios esperó que se completara la construcción del arca. La interpretación de este versículo depende, entre otros, de Génesis 6, que nos describen entre cuáles vivió Noé. Es probable que Pedro se refiere a seres humanos con el término espíritus, dado que en Génesis 6:5 leemos, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Una descripción muy buena de desobediencia, ¿no? Es una descripción de todos los hombres menos Noé. Es increíble, ¿no? Esa descripción. Pues como esos hombres fueron los que estaban desobedientes en el tiempo de Noé durante los 120 años de construcción del arca, es probable que Pedro se refiere a ellos. Independientemente, si Pedro se refiere entonces a unos seres espirituales, es decir, a ángeles o más bien a impíos, sí está claro que fueron receptores de la predicación que Cristo les transmitió
por medio del Espíritu y que no respondieron con arrepentimiento y fe, sino más bien siguieron en su rebeldía, recibiendo el juicio justo de Dios. Se puede decir entonces que sufrieron por haber hecho lo malo. Y así vemos otro contraste, que ambos sufrimos, pero nosotros no deberíamos sufrir por haber hecho lo malo, sino por haber hecho lo bueno. Y nosotros no sufrimos el juicio de Dios, sino los ataques de los seres humanos. Por otro lado, los impíos igual no reciben ataques de otros seres humanos, es decir, aquí están en paz, pero van a recibir el juicio de Dios. Entonces, Él es justo también en eso. Ninguno se va a quedar con lo suyo. Pedro sigue dándonos la razón por lo que afirma en el versículo 17, como lo vimos antes, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Los que hicieron lo malo y sufrieron por ello sirven entonces como contraste tanto a Jesús como a Noé, que ambos sufrieron por haber hecho lo bueno, por haber sido obediente a la voluntad de Dios. También Noé sufrió por haber hecho lo bueno, pero claro, jamás llega a ser un ejemplo tan perfecto como Cristo, ¿no? Debemos imitar a Cristo en hacer el bien y estar dispuesto a sufrir por ello, si así es la voluntad de Dios. Dios esperaba con su juicio durante la construcción del arca. Noé predicó el juicio inminente por medio de construir el arca y seguramente también tenía conversaciones con los que le vieron hacer algo tan extraño. No quiero imaginar lo que me preguntarían mis vecinos si empiezo a construir un arca en mi jardín, ¿no? No tendría mucho sentido. El Tambre tampoco lleva tanto agua, pero ahí fue lo mismo. No tenía sentido a los ojos de los que no conocieron el mensaje. Entonces seguramente Noé no se avergonzó en decirles por qué lo construye, por obediencia a Dios, porque el juicio viene. Y estar fiel por 120 años sin haber visto nada en ese tiempo, solo porque confía en lo que Dios dijo, muestra su fidelidad de Noé y su buen ejemplo en hacer el bien. Aunque no le hicieron caso, e igual se burlaban de él seguramente, él seguía predicando el juicio inminente y no paró. Como la gran mayoría hoy en día, en su momento tampoco le hicieron caso a la predicación, por lo cual al final solo fueron salvados unos pocos. Solo la familia de Noé, un total de 8 personas. La expresión fueron salvadas por medio del agua no se refiere a la salvación espiritual de los 8, sino es una ilustración. Dios les salvó por medio de protegerles en el arca para que no se ahoguen como todos los demás en las masas de agua. Pedro usa el relato bíblico como una analogía para la salvación suprema y eterna por medio de Cristo. Así, el arca que en su momento servía para que sean salvos, Noé y su familia del juicio inmediato de Dios, sirve ahora a los receptores y también a nosotros como una lección objetiva del inminente juicio de Dios sobre el mundo que va a venir. Va a venir con la misma certeza como vino en los días de Noé. Entonces, más te vale que estés en el arca y no fuera, porque vas a padecer. Vas a padecer si no estás en Cristo. Pero en Cristo estamos en el arca. Y así salvos. Dice el texto, correspondiendo a esto, es decir, tal como fueron salvados Noé y su familia del juicio de Dios, por el cual todos los demás perecieron mientras ellos fueron salvados, así también el bautismo ahora os salva.
¿Qué es lo que más necesitaban escuchar los receptores en su sufrimiento y persecución? Que hay una esperanza viva para ellos, que su sufrimiento no es el fin, hay esperanza. Que igual como Noé y su familia tenían la salvación asegurada cuando estaban ahí dentro del arca, así ellos también tienen la salvación asegurada en su arca, que es Jesucristo. ¿Qué es lo que dio fuerza a Noé esos 120 años? La certeza de su salvación, que no va a padecer por el inminente juicio de Dios. Y eso le dio fuerza a sufrir burlas por 120 años, porque sabía, Dios me va a salvar. Por ello, estoy dispuesto a sufrir esos 120 años, estoy dispuesto porque sé que al final yo me voy a llevar la victoria. ¿Por qué? Porque Dios me va a salvar. Y esa certeza es la que tenía Noé y la que quiere transmitir Pedro a sus hermanos por toda la carta, no solo por ese ejemplo, que la certeza de tener la salvación asegurada les debería enfocar no en sus sufrimientos, sino en Cristo, en la esperanza viva. Y así tienen fuerzas cada día a perseverar en ese sufrimiento, en sus desafíos. En la Biblia se usa el término bautismo como sinónimo para referirse al momento cuando uno es salvado por su fe en Cristo. En aquel entonces se solían bautizar inmediatamente como testimonio público de lo que acabo de pasar en su vida. Fue la identificación pública con su nuevo Señor. Pedro no está enseñando aquí que el bautismo es un requisito para ser salvo, sino más bien lo usa para describir el momento de la salvación. En Romanos 6, 3-4, leemos Romanos 6, 3-4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Dios provee salvación porque un pecador por fe es sumergido en la muerte y resurrección de Cristo. La salvación no ocurre por medio de un rito, ni tampoco el rito del bautismo. Hay mucha gente bautizada que no van a entrar en el cielo. Y otros que igual no han sido bautizados, pero que sí van a estar ahí. Como por ejemplo el que estaba crucificado al lado de Jesús y fue salvado ahí mismo por su fe en Cristo. Vale, eso no significa que el bautismo no sea algo muy importante, es un mandato y muestra lo que pasó en nuestro interior, y cada cristiano genuino va a tener el deseo de obedecer a Dios en bautizarse, y es un día especial para él, aunque no le salva ese rito de sumergirse en el agua. Dice aquí, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. De hecho, el paréntesis que encontramos aquí enfatiza que el agua mismo no es capaz de quitar la suciedad de la carne, es decir, la impiedad. No es el agua que tiene algo de poder, sino lo que cuenta es el arrepentimiento y la fe genuina. Aquí Pedro enfatiza el arrepentimiento con describirlo como una petición a Dios de una buena conciencia, que por cierto subraya el señorío de Cristo desde el primer momento de ser salvo. La salvación se trata de cambiar la vida del pecador, de transformarle de un impío a un piadoso.
algo que con medios humanos es imposible. Es solo posible por medio de Cristo, por medio de su obra redentora en la cruz y su resurrección. Como lo hemos leído en Romanos 6:4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Murimos al mundo, a nuestra vida antigua. Nuestro antiguo yo ya no existe. Está muerto. Como Cristo resucitó por la gloria del Padre, así también nosotros que creemos en Él andemos en novedad de vida. El bautismo en agua no salva. Es el bautismo del Espíritu Santo en el pecador que confía en Jesucristo, la única arca de salvación de los elegidos, lo que rescata para siempre del infierno al pecador y lo lleva en forma segura al cielo. Esto es el triunfo definitivo del sufrimiento de Cristo por esa persona y la garantía del triunfo en medio de su propio sufrimiento injusto, dice un comentarista. Vemos 3 verdades sobre Cristo que nos animan a perseverar, a hacer el bien a pesar del sufrimiento, llegando al tercer punto, que Cristo es nuestro soberano, que vemos en el versículo 22. Dice el versículo 22, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Después de haberse referido a la resurrección de Cristo, Pedro termina ese pasaje con un enfoque en lo actual. Ya no usa el pasado para describir lo que Cristo hizo, sino el presente, poniendo la vista de sus hermanos sufrientes en lo celestial. Describe aquí que Cristo está a la diestra de Dios. Como ya ha finalizado su obra redentora, está a la diestra de Dios, el lugar preeminente de honor y autoridad por toda la eternidad. Está a la diestra de Dios desde que resucitó y sigue estando ahí ahora. En este mismo momento, Cristo está ahí, a la diestra de Dios, nuestro soberano, nuestro Rey. Dice el texto, después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. A Cristo le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Su obra redentora tiene un alcance que está fuera de nuestra imaginación. Sí, su obra en la cruz nos ha traído salvación. Gloria a Dios por ello. Pero además ha vencido por medio de su obra redentora a todo lo que se oponía a Dios. Ha traído la victoria total. Satanás mismo fue vencido por la muerte y resurrección de Cristo. Tenemos un enemigo vencido por Cristo. No hay ángel, ni demonio, ni poderes, autoridades o potestades que no le son sometidos. No tenemos que luchar contra ellos, sino simplemente referirnos a Cristo. Él ya luchó por nosotros. En Filipenses 2, 9 a 11 leemos lo mismo, donde Pablo describe lo que pasó cuando Cristo finalizó su obra redentora en la cruz. Dice Filipenses 2, 9 a 11, un texto paralelo al que acabamos de leer. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Los creyentes no solo miran a Cristo como un ejemplo de triunfo en medio del sufrimiento injusto, también se unen plenamente y para siempre en este triunfo. Participamos en su muerte, en su resurrección y en su triunfo. También vamos a ser glorificados.
Vimos hoy cómo Pedro ilustra los principios que dio en los versículos 13 a 17. Cristo proveyó el ejemplo perfecto y sufrió por hacer lo que era correcto. Su vida impecable provocó los ataques injustos de hombres perversos. Sin embargo, Él no temió a los hombres, sino que se encomendó a Dios. Y así nos sirve de ejemplo perfecto. Cristo claramente declaró su propósito y se comprometió a seguir el curso de acción. Murió en lugar de la humanidad, manteniendo una conciencia limpia. Como resultado, recibió una grandísima bendición y recompensa en su propia resurrección y exaltación. En medio del sufrimiento, no hay nada mejor que poner sus ojos en Cristo, que es el ejemplo perfecto de sufrir por lo bueno y además ha vencido por medio de su sufrimiento a todo lo que ahora le es sometido. Sufrimos con y por Él, para participar en su victoria y estar con Él en gloria para toda una eternidad. Vamos a orar. Gracias, Cristo. Gracias por tu obra redentora en la cruz. Gracias por servirnos de ejemplo perfecto. Gracias porque eres tú quien nos da la fuerza para poder perseverar en el sufrimiento, ya sean burlas en el patio del instituto, ya sean compañeros de trabajo, ya sea el cónyuge, familiares, vecinos, cualquier persona que nos causa problemas, simplemente porque somos tuyos y porque actuamos según tu voluntad. Señor, te pido que nos des fuerzas a perseverar, a seguir, a hacer lo correcto y no ser inclinado por temor a los hombres a hacer lo que no te agrada a ti. Señor, ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, a estar enfocados en ti, en tu obra redentora. Y te pido para cada uno que está entre nosotros y que todavía no es tu hijo, que no le dejes tranquilo, que tenga claro que de momento está fuera del arca. Y sí, tiene que temer los diluvios, las masas del agua que vienen. Y te pido que no le dejes estar quieto, sino inquieto, hasta que tenga la salvación por medio de tu Hijo. Te pedimos, Señor, que sea hoy el día de su salvación, de ese alma perdida que está entre nosotros. Por favor, Señor, salva y santifica a los que ya son los tuyos. Gracias, Señor, por tu obra y gracias por tu presencia aquí con nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.